Hoy vamos a tomar en la carta, la primera carta de Juan. Miren, hoy vamos a ver algo que nos va a enlazar a un conocimiento que quizás ya lo tenemos, pero que nos va a abrir el entendimiento a la Escritura. Vamos a ver en la primera carta de Juan, capítulo 3. Cuando yo recibía esto de parte del Todopoderoso, para mí fue como que, es dura la palabra, como cuando le dijeron a Yeshua, maestro, es dura la palabra, y por esa palabra tan dura, mira cómo la gente se está yendo, ¿verdad? Los discípulos también le dijeron a Yeshua, pero Yeshua les dijo, ¿ustedes quieren irse también? Y era que el Todopoderoso en la Escritura a nosotros no nos ha dejado, ¿verdad?, ser parte de una religión. En la Escritura lo que usted va a ver siempre es los hijos del Todopoderoso y los hijos de Hasatán. Usted sí sabía quizás que hay dos clases de hijos, ¿verdad? O somos hijos del Dios Altísimo o son hijos de Hasatán. Entonces, esta palabra parece dura. ¿Por qué? Porque la religión enseñó que todos, ¿verdad?, somos hijos de Dios. Y no es así. Vamos a ver por la Escritura lo que dice la palabra, ¿verdad? Y para esto vamos a tomar la primera carta de Juan, capítulo 3. Yo lo leo desde una versión, ¿verdad?, donde está traducido ya del original. Y aquí dice como prefacio, los hijos de Yahvé no violan las leyes en la Torá ni las palabras de Yeshua. O sea que los hijos del Dios Altísimo no violan las instrucciones que dice la Torá o el Pentateuco, porque muchos cuando uno les dice Torá, ¿verdad?, no entienden, ni las palabras de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua predicó Torá. Y dice el verso 1 de este capítulo 3, miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiendo que seamos llamados hijos de Yahvé. Porque eso es lo que somos. La razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Es tremendo. A veces nosotros podemos haber leído esto rápidamente y no nos detuvimos a meditar, a pensar, a reflexionar en esta palabra, ¿verdad? Y dice, ¿qué amor ha derramado el Padre? Pero en una admiración, en una exclamación, qué grande es ese amor que nos ha permitido que seamos llamados hijos del Dios Altísimo, hijos del Todopoderoso. Y dice, eso es lo que somos. Mire, no somos católicos, ni cristianos, ni los que dicen ser adventistas. No, en la Escritura no hay cristianos, ni católicos, ni adventistas, ni de ninguna religión. Lo que el Padre llama acá es hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero ¿a quién es esta carta? ¿Para quién es este mensaje? Para los que obedecen las instrucciones. Por eso dice que el que no viola las instrucciones, ese es hijo del Dios Altísimo. El mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Aquí podemos ver que el Padre busca a sus hijos. ¿Y qué está buscando? Que vuelvan su corazón a Él. Porque cuando caminamos en desobediencia, ¿verdad?, es apartarnos de Él. Dice el verso 2, queridos amigos o amados, como dice en otra versión, ahora somos los hijos de Yahvé y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos, cuando Él aparezca, seremos como Él, le veremos tal como es. La Escritura dice, Yeshua volverá. Sí, Él volverá, lo veremos, ¿verdad? Pero, ¿quiénes, dice la palabra, allí cuando Él vuelva, cuando lo vamos a ver, cuando Él aparezca, ahí vamos a reconocer? ¿Verdad que en el cristianismo siempre nos enseñaron, te quedas, y nos enseñaban del rapto y tantas cosas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caminar
en obediencia ¿a qué? A las instrucciones. Porque a veces cuando se nos dice la palabra Torá, hay un rechazo, pero son las instrucciones del Todopoderoso. Ahora somos hijos de Él y el Hijo obedece al Padre. El Padre busca hijos que le obedezcan. El Padre no busca solamente oidores, no, Él quiere hacedores, aquellos que obedecen. Porque ¿de qué nos sirve estar escuchando Torá, escuchando las instrucciones? ¿De qué le sirve al pueblo guardar Shabbat, escuchar instrucciones si no las obedece? Por eso es que la Escritura dice, no solamente ser oidores olvidadizos, porque ¿qué tal? Hoy recibo una instrucción, ¿verdad? Pero mañana ya me olvido. Oí, pero me olvido. Oidores olvidadizos. Eso no quiere el Todopoderoso. Este caminar con nuestro Abba Kadosh es un trabajo diario de purificarnos. No crea que ya todos estamos completos. No crea que ya todos nosotros, ¿verdad? Estamos completamente santificados. No, es un trabajo diario, un diario purificarnos cada día. Porque de pronto podemos decir, ay no, a mí cuánto me falta. Pero tenemos que empezar. Y día a día la palabra nos va purificando, la palabra nos va limpiando con el conocimiento que adquiero, ¿verdad? Por cada enseñanza la pongo por obra y esa palabra puesta por obra me va a ir limpiando. Dice el verso 3 de esta carta que estamos leyendo, y todo aquel que tiene puesta su esperanza en Él, continúa purificándose a sí mismo, puesto que Yahvé es puro, ¿verdad? ¿Quién tiene que purificarse día a día? ¿Quién tiene que buscar ser limpio día a día? Nosotros. Nosotros. Porque si yo no pongo por obra lo que aprendo, si a mí no me interesa, ¿verdad?, las enseñanzas que recibo, entonces, ¿cómo me va a limpiar? ¿Cómo me voy a purificar? Este es un trabajo del día a día. Cada enseñanza no es para aprender más, es para lo que usted y yo aprendemos, lo vayamos poniendo por obra. Por eso es que no es llenarnos de tanta información, sino más bien que lo que voy comiendo, como cuando en lo natural dice, como despacio para tener una buena digestión, como me decía alguien en estos días. Pues bien, vamos comiendo despacio para que vayamos digiriendo bien, para que vayamos tomando y sintiendo ese sabor dulce, eso agradable de la Escritura, que podamos comer saboreándolo. No solamente, voy a poner que ya mandaron el mensaje, aquí lo dejo para ver qué pasó hoy. Y escuchó porque rodó allí el audio, pero resulta que no se quedó nada acá, en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo voy a poner por obra? ¿Verdad? La palabra dice que continúa purificándose. ¿Quién? El que tiene puesta su esperanza en Él. ¿Será que usted y yo tenemos puesta la esperanza de ver a Yeshua? ¿Tenemos puesta la esperanza de estar con Él? ¿O qué estamos pensando nosotros aquí en la tierra? ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Aquí, puesto que Yahvé es puro. Esto ya lo hemos visto en las enseñanzas de Torá que nos han dejado, ¿verdad? La maestra. Levítico 19, 1 y 2 dice, Yahvé le habló a Moshe diciendo, háblale a toda la comunidad israelita, o sea, al pueblo de Israel, y diles, ustedes deben de ser santos, porque yo, Yahvé, su Elohim, soy santo. Entonces, si el Padre es santo, si el Padre, ¿verdad?, dice, yo soy santo, por eso ustedes también santifíquense cada día, purifíquense cada día. Entonces, mire, cuando aquí esta carta de Juan nos dice, cada quien debe de purificarse, continuar purificándose.
porque Yahvé es puro, es porque eso ya está escrito en la Torá. No fue algo que se inventó, ¿verdad? El Shalías Juan. No, es algo que está escrito en la Torá. Y por eso es que debemos de conocer Torá, porque ellos hablaron Torá, porque Yeshua habló Torá, sus discípulos hablaron Torá, enseñaron la Torá. Pero si nosotros le hacemos a un lado porque nos dijeron, eso ya no, ni siquiera voy a entender. Aquí lo que estaba recordándole el apóstol Juan es, purifíquense, sean santos, porque Yahvé es santo, lo que ya está escrito en Levítico. Si se da cuenta, es hermoso conocer Torá, porque así vamos a entender qué es lo que nos enseñó Yeshua, qué nos estaba hablando nuestro Adón Yeshua y los discípulos, ¿verdad? Dice el verso 4, y quizás esto lo hemos leído muchas veces, pero no desde una versión original, porque simplemente decía el pecado, pero no sabíamos que era pecado. Y mucha gente dice, yo no peco porque no le hago daño a nadie. Yo no peco porque yo soy buena persona. Pero mire lo que dice la Escritura en el verso 4. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Es tremendo. Le voy a leer en otra versión, dice, todo aquel que peca contra la palabra infringe también la ley en la Torá, pues el pecado es violación de la ley en la Torá. Entonces, a nosotros nos enseñaron de pecado, ¿verdad? Pero, pecado era matar, pecado era robar, yo no robo, yo no mato con un arma, yo no le voy a quitar nada a nadie, yo no peco, ¿verdad? Y creíamos que no hacíamos nada que sea ofensa para el Creador. Pero resulta que la Escritura dice que pecado es transgresión a la Torá. Entonces, ¿cuándo usted y yo vamos a conocer en qué estoy pecando? Si no conozco la Torá, si no estudio Torá, si no me interesan las enseñanzas de Torá, ¿verdad? Por eso es que a muchos en esta escuela no les gusta. Y de hecho, usted ve, son muy pocos. ¿Por qué? No es que hablan mucho de la Torá, porque así nos enseñó la religión, creyendo que lo profético estaba separado de la Torá. ¿Cómo puedo entender lo que hablaron los profetas si no conozco Torá? ¿Cómo puedo entender lo que hizo Yeshua cuando hizo lodo y le puso en los ojos del ciego? ¿Qué puedo entender lo que hizo? ¿Cómo puedo entender lo que hizo Yeshua, verdad? Cuando tomó panes y peces. No puedo entender los actos proféticos de Yeshua si yo no conozco Torá. Pero hay una generación en este tiempo de profetas que no les interesa Torá, aunque el Padre los esté llamando. Entonces, si la Escritura dice que pecado es transgresión a la Torá, tenemos nosotros el compromiso de prepararnos en el conocimiento de la Torá. Nosotros, usted que es una voz profética, usted que es un ministro, usted que es un llamado, tiene que prepararse en conocimiento de la Torá. Ya no podemos seguir siendo neófitos. Ya no podemos estar creyendo lo que en otro tiempo se nos fue enseñado y que así lo habíamos recibido y que también así lo enseñábamos, ¿verdad? Pecado es toda transgresión a la Torá. Y si no entiendo Torá, no voy a entender los profetas, no voy a entender los escritos, no voy a entender a Yeshua. Si usted no conoce Torá, Yeshua no se le va a revelar. Sí, Yeshua siempre nos recuerda, ¿verdad? Que Él no vino a abolir la Torá, ¿verdad? Si eso dice en Mateo 5:17, no piensen que vine a anular la Torá o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Usted se ha puesto a pensar que si Yeshua dice que Él no vino a abolir, ¿por qué muchos que dicen que han aceptado a Yeshua no le obedecen? Usted se ha puesto a pensar por qué muchos que dicen que tienen a Yeshua no quieren saber nada de la Torá. Si Yeshua la obedeció, si Yeshua la cumplió, Él dijo, yo no vine
abolir. No, 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 yo vine para que se cumpla. Porque la religión nos enseñó, no, ya Yeshua hizo todo el trabajo. Ya Él pagó en el madero y ya estamos limpios. Yeshua apareció para limpiarnos de nuestros pecados a causa de quebrantar la Torá. Es cierto. Pero no dice que apareció para que no se la obedezca. Tenemos que tener claro eso. Él apareció para limpiarnos de nuestros pecados, porque estábamos destituidos de la gloria de nuestro Abacadosh a causa del quebrantamiento a las instrucciones de Él. Y Yeshua vino a morir en un madero para limpiarnos. Pero Él no dijo, bueno, te limpio y sigue desobedeciendo la Torá. No. Mire lo que dice el verso 5 de esta carta. Y saben que Él apareció para quitar el pecado, o sea, la transgresión a la Torá. Y que no hay pecado en Él. ¿Por qué no había pecado en Yeshua? Porque no había transgresión a la Torá. Porque Él la obedeció. Porque Él cumplió lo que tenía que cumplir. Él la cumplió, ¿verdad? Y porque muchos quieren ser más que Yeshua. Y para eso estamos usted y yo, para que lancemos flechas. Como les decía al principio, flechas de destruir todo conocimiento errado, todo aquello que nos vinieron a enseñar y que todavía está allí, ¿verdad? Recordemos algo, cada vez que Yeshua sanaba, ¿qué decía Él? No peques más, no quebrantes más la Torá. Eso dice Juan 5:14. Dice que cuando Yeshua halló al que había sanado, estaba en el templo, Él le dijo, mira, has quedado sano, no peques más para que no te ocurra algo peor. Imagínense que el quebrantar Torá trae consecuencias. Se activan todas esas maldiciones generacionales. A veces creemos, no, eso ya no está vigente. Yeshua ya se llevó todas esas maldiciones. Sí, se llevó toda maldición en el madero. Pero si nosotros seguimos transgrediendo la Torá, esas maldiciones se activan. Se activan, se vuelven a activar nuevamente. Voy a ponerle un ejemplo. Eso es como cuando alguien, ¿verdad? Le dicen, tuvo una deuda, por decir, en un banco, ¿verdad? Y le dicen, le vamos a congelar hasta aquí la deuda, pero usted tiene que pagarlo, ¿verdad? Si usted no paga hasta acá, usted se le activa nuevamente con todos los intereses, ¿verdad? Entonces resulta que si la persona no paga, nuevamente vuelve toda la deuda. Yeshua se llevó ya todo ese pago por nosotros. Yeshua, a través de lo que hizo en el madero, se llevó toda maldición generacional. Pero si como pueblo nosotros seguimos transgrediendo la Torá, esas maldiciones se activan. Y eso es lo que muchos no entienden. Porque la religión enseñó, no, ya Yeshua hizo la obra. O sea que hizo la obra y siga pecando más. Siga transgrediendo más. O sea, en vano hubiese sido el sacrificio de nuestro Adón Yeshua en el madero. Para eso está usted y yo en este momento. Para lanzar flechas con la verdad. Porque muchos están engañados. Muchos están atrapados en esas maldiciones generacionales que les ha traído enfermedad, muerte. ¿Por qué? Porque la religión enseña, ya está completa la obra para salvación, pero en nosotros para obedecer la instrucción. Y eso es lo que a muchos no les gusta escuchar. Eso es lo que a muchos no les gusta oír. Y prefieren oír enseñanzas que vengan livianas, que satisfagan los deseos de nuestro corazón y lo que nuestro oído quiere oír. De eso hay mucho en las redes sociales. Pero el que te vengan a hablar la verdad, eso no les gusta, ¿verdad? Recuerde que Proverbios 26:2 dice que no hay maldición sin causa. O sea que, si esas enfermedades están nuevamente allí, es por alguna causa. Es por alguna transgresión nuevamente a la Torá. Es porque su pueblo volvió a transgredir, ¿verdad? Leamos lo que dice el verso 6. Estamos leyendo
en la primera carta de Juan 3. Todo aquel que permanece en él, no viola la palabra, la Torá, las instrucciones, las leyes. Todo aquel que transgrede no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo es esto que el que permanece en él? No es como la religión nos enseñó, pasen al frente. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Como nos decían, ¿verdad? Y hagan esta oración. Y la gente pasaba, a otros los llevaban empujados por compromiso, los llevaban al frente, hacían una vana repetición y creían que listo, ya estaba todo arreglado. La Escritura dice que hay que permanecer en él. De hecho, también nos dice que el que está en Yeshua, en el que está en el Adón, ¿verdad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Pero eso tiene que ver con permanecer, con estar unidos a Yeshua en obediencia a la Escritura. Eso es lo que va a hacer que la transgresión ya no se active en nosotros, ya no se active en su pueblo. Por eso usted no se da cuenta cuánta gente dentro de las congregaciones cristianas hay y siguen enfermas, siguen con los mismos problemas de toda su vida, a pesar de que dicen que han aceptado a Yeshua. ¿Sabe por qué? Porque sigue el quebrantamiento de Torá. Y en este tiempo muchos ya han escuchado lo que es la verdad, ¿verdad? Pero no quieren seguir el camino de la verdad. Prefieren las enseñanzas livianas, prefieren las prédicas llenas de emociones, de contentamiento, que nos satisfagan los deseos del corazón, lo que yo quiero oír, pero no lo que necesito escuchar. Nos han engañado por mucho tiempo. Sí, ¿cómo es eso? Nos han enseñado de una gracia. Ya no obedezcas Torá, ¿verdad? Lo que dice la religión. Ya la Torá no está vigente. Ahora estamos en la gracia. Los religiosos, la religión, las malas enseñanzas a los líderes llevaron a enseñar esto. Y que somos responsables todos aquellos que estamos al frente de un ministerio. Sí, somos responsables. ¿Por qué? Porque en otro tiempo que no sabíamos, también enseñamos eso. Pero cuando el Adón vino a abrir nuestro entendimiento, a revelarnos la verdad, ahora somos libres de las mentiras de Babilonia. Ahora somos libres de las mentiras que se nos enseñó. Por mucho tiempo se ha enseñado una gracia, quebrantando los mandatos del Todopoderoso. Eso es lo que se sigue enseñando en todas las congregaciones a donde tienen a Yeshua, pero a un Yeshua que no conocen, ¿verdad? Gracia sin obediencia a la Torá no existe. Grábese eso en la cabeza. Mire lo que dice el verso 7. Seguimos allí mismo. Dice, hijitos, no dejen que nadie los engañe. La persona que permanece haciendo lo que es justo es la que es justificada como Él es justo. Es tremendo. Pero a nosotros nos han engañado, ¿verdad? Mucho tiempo. Vivimos engañados mucho tiempo. Y mucho pueblo está engañado desde mucho tiempo atrás. Porque están recibiendo una enseñanza de la gracia, pero sin Torá. Así como estábamos nosotros. Así como en algún tiempo también nosotros estuvimos engañados, ¿verdad? Creyendo que la gracia era desechando la Torá. Creyendo que la gracia que trajo Yeshua era para quebrantar la Torá. No es así. ¿Y saben algo? Mi corazón arde por gritar, por decirle a la gente. Yo también estuve engañada por muchos años y prediqué una gracia sin Torá. Por eso siento la responsabilidad ante el pueblo del Abacados de hablarles la verdad, de decirle lo equivocado que estábamos, pero que gracias al Todopoderoso, Él se nos ha revelado.
¿A quién se le va a revelar? Al que quiere conocer la verdad, al que anhela conocer la verdad. ¿Por qué? Porque muchos simplemente ponen una barrera y no quieren saber nada. Pero si yo quiero conocer verdad, si yo quiero recibir, yo digo, Padre, revélame tu verdad, háblame tu verdad. Yo quiero conocer esa verdad. Eso fue lo que hice yo. Y quiero decirles esto. A mí nadie me dijo, ven, esta es la verdad, la Torá. No. Comencé a leer Torá. Y yo le decía, Padre, revélame tu verdad. Háblame tu verdad. Padre, no quiero ser engañada. Y cuando tú anhelas conocer la verdad, el Padre te revela. Así hace el Padre. Nadie te impone. Sí, el Padre coloca a alguien que te diga, ¿verdad?, lo que no estás haciendo bien, lo correcto. Pero si tú pides que el Abba se te revele a través de Yeshua, que trae la revelación, Él lo hará. ¿Y qué es esto de justo? Porque muchas veces escuchamos. Dice Deuteronomio 16:20. Eso es Torah. Deuteronomio es Torah, ¿verdad? Porque a veces la religión rechaza la Torah, pero cuando leemos los 5 primeros libros, estamos leyendo Torah. Lo que pasa es que muchos toman lo que les conviene y no todo lo que deberíamos de tomar. Dice Deuteronomio 16:20, la justicia y solo la justicia debes seguir para que aumentes y ocupes la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando. O sea, ¿cómo voy a poseer la tierra? ¿Cómo voy a conquistar? ¿Cómo voy a poseer, a tomar? ¿Cómo voy a ser parte de aquellos que reciben la porción de la herencia? Cuando camino en justicia, cuando practico la justicia, cuando camino en obediencia. Porque se nos enseñó solamente declara, decreta, establece y listo. Ahí está todo. Eso es falso. No es solamente porque hablemos. La autoridad, el Padre entrega a los hijos cuando caminan en obediencia. Ciertamente nuestras palabras activan en el mundo espiritual, ¿verdad? Lo bueno o lo malo. Pero ¿cómo puedo activar yo lo bueno si yo estoy caminando en injusticia? Tenemos que caminar en obediencia. Y aquí hay algo importante. Vamos a leer el verso 7. ¿Qué dice de la carta de Juan? El que permanece violando continuamente las escrituras es de Hasatán. Hasatán, enemigo, demandante o diablo, como se lo conoce. Porque Hasatán transgredió las leyes desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras de Hasatán. Mire, por este pasaje del verso 8 nos lleva a ver que desde el principio está el adversario. Que desde el principio aparece el adversario, ¿para qué? Para llevar a quebrantar las instrucciones del Todopoderoso. Y quizás leemos aquí rápidamente que desde el principio apareció, pero veamos qué pasó en el principio. Y cuando vamos a ver el principio, ¿qué vamos a ver? Torah. Tenemos que conocer Torah. Tenemos que conocer qué pasó en el principio para que yo pueda entender lo que Juan está hablando acá. Juan nos dice que la persona que permanece pecando es de Hasatán, porque desde el mismo principio Hasatán ha permanecido pecando, o sea, ha permanecido quebrantando las instrucciones del Todopoderoso. Pero si nosotros no entendemos qué pasó en el principio, no vamos a entender lo que Juan nos está hablando. Conozcamos qué pasó en el principio. Vamos a ver qué dice la Escritura en Bereshit o en Génesis. Vamos a Génesis. Esto ya lo hemos visto en las enseñanzas de Torah. Solamente lo vamos a recordar. Recuerde que profetas no está desligado de Torah.
El Todopoderoso, vamos a ver acá, en Génesis capítulo 2, verso 15 y 17. Vamos a ver cómo el Todopoderoso lo colocó a Adán en un huerto, ¿verdad? Pero asimismo le da una instrucción. Es decir, ya le da Torá, porque le dio instrucción, ¿verdad? Veamos qué dice. Y Yahvé Elohim tomó al hombre, cual él había formado, y lo puso a él en el jardín del Edén, para cultivarlo y cuidarlo. Y Yahvé Elohim dio al hombre esta instrucción: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso o en el huerto, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Mire, es tremendo. Aquí ya había Torá, ¿verdad? No como muchos nos dicen, no, eso fue dado a Moisés, la ley. No, aquí ya había instrucciones. Desde el principio hubo instrucciones. Guardar Shabbat es una instrucción, es Torá. Y es para todos. Porque a veces dicen, eso es solo para los judíos. No, ahí no había judíos. Adán guardó Torá, guardó Shabbat. Fue el primero. Vemos acá, ¿verdad? Qué hermoso cómo el Todopoderoso le dice, mira Adán, voy a parafrasear, te coloco en este huerto. Adán y Eva estaban en ese lugar donde dice la Escritura que podían comer de todos los frutos, ¿verdad? Le dice, mira, de todos tú puedes comer. Esos frutos que contenían semilla, porque esa era una instrucción, ¿verdad? De los que dan semilla y tenían semilla. Pero ¿qué semilla tenían? Una semilla de vida. Y les estaba permitida comer a Adán y a su esposa. Pero les dijo, de una tú no vas a comer. Y le identificó claramente de cuál no debían de comer. En este tiempo tenemos instrucción del Todopoderoso. Él nos ha dicho, ¿verdad? Él nos ha dado a entender su Torá. Aquí, ¿cuál fue la instrucción? ¿O cuál fue la Torá? Porque Torá es instrucción para Adán. ¿Cuál fue? Que no podía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ese fruto tenía una simiente que producía muerte. Que si comía de ese fruto, iba a morir. Eso le dijo al Todopoderoso. Tú ciertamente morirás. Comer ese fruto le traería a Adán graves consecuencias. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso se lo prohibió. Le dijo, no comas. Si tú comes, vas a morir. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Cuando ellos comieron de lo prohibido, de lo que no debían, de lo que traía una simiente de muerte. Ese código genético original que poseía el ser humano tuvo un cambio, tuvo una alteración, porque se mezcló con una simiente de muerte. No solamente es el hecho de que comió el fruto, o como nos enseñaron, comió la manzana, no, dice del fruto. No solamente es el hecho que comió, como nos enseñaron, sino las consecuencias que desde el principio hubo. ¿Por qué? Por quebrantar un mandato, por quebrantar una instrucción. ¿Sí? Aquí vemos una consecuencia, una alteración en la genética de la simiente del bien. Es tremendo. Y a veces nosotros pensamos que es poca cosa quebrantar las instrucciones del Todopoderoso. Vemos que desde el principio ya ocurrió algo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ellos comieron? ¿Verdad? Ahora vamos a ir al capítulo 3. Leamos lo que dice el verso 1. Ahora bien, la serpiente
era más astuta que ningún animal salvaje que Yahvé Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el huerto? Voy a leerles en otra versión. Pero la serpiente, Nahash, así es el nombre en hebreo, Nahash, era astuta, que es Arum, más que todos los animales del campo que Yahvé Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim les ha dicho, ¿no comerán de todo árbol del huerto? Mire, aquí ya apareció, desde el principio, ¿verdad? Como dice la Escritura, porque miente desde el principio. La serpiente, Nahash, su nombre en hebreo, vamos a ver qué significa. Significa susurrar un conjuro mágico, adivino, agorero, hechicero, agüero, sortílego, pronosticar. Porque a veces no entendemos que los nombres nos hablan y mucho. La serpiente, muchos lo ven solamente relacionado como un animal. Ah, sí, es un animal la serpiente. No. Veamos proféticamente, veamos en la dimensión espiritual para este tiempo. Porque obviamente ya en este tiempo no le va a hablar una serpiente, ¿verdad? Entonces, mirando lo que significa Nahash o serpiente, podemos decir que la serpiente usó ¿qué cosa? Lo que dice la Escritura, que era astuta. Usó su astucia, ¿para qué? Para engañar a la mujer. ¿Y qué creó al momento que le dijo, con que Elohim te ha dicho que no comas? ¿Qué estaba creando la mujer aquí? La serpiente en la mujer. Creó dudas acerca de la instrucción, de la Torá, del mandamiento, del mandato que el Todopoderoso le había entregado a Adán, ¿verdad? Porque el mandato fue muy claro. El mandato le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacía, si comía, iba a morir. El Todopoderoso le advirtió, de cierto morirás. Pero la serpiente llega a susurrar, llega con ese susurro mágico, engañador, hechicero, ¿verdad? Para engañar a la mujer. Y hace crear duda en ella. ¿Y qué le dice la serpiente? Le dice todo lo contrario a lo que el Todopoderoso le había advertido. Lo que pasa en este tiempo, ¿verdad? La serpiente le dijo, vamos al verso 3, capítulo 3, verso 4 de Génesis. La serpiente dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirás. Es tremendo. Y la mujer, por ese susurro, por eso que escuchó, no pasa nada. ¿Verdad? Como que en este tiempo, no pasa nada si tú no haces o no obedeces Torah, no pasa nada. El Padre dice, de cierto morirás. Vemos solamente aquí 4 versos bíblicos en Génesis 3. Y estos 4 primeros versos bíblicos de Génesis, vemos cómo la serpiente se muestra como lo que es. Y así es como tenemos que verlo en este tiempo. No como el animal, sino como lo que es, lo que hace, lo que introduce, lo que trae a la vida del creyente. ¿Qué es la serpiente? Ya habíamos visto. ¿Qué significa? Un hechizador, un agorero, un embaucador. Llegó a la mujer astutamente. ¿Con qué? Con una instrucción diferente. Le dijo, no morirás. No vas a morir. Cuando ya había una instrucción muy clara de que morirían
si comían de ese fruto, ¿verdad? Pero la serpiente trae una instrucción diferente. Llega con un evangelio de la gracia, vamos a llamarlo así en este tiempo. La serpiente llega con un evangelio de la gracia, pero distorsionando, cambiando, rechazando las instrucciones del Todopoderoso que nos ha dejado en la Torá. Eso es lo que hace la serpiente, ¿verdad? ¿Y por qué hace esto? Porque la Torá es el árbol de vida. Y lo que busca la serpiente es muerte. La serpiente llega con palabras opuestas a las que el Todopoderoso ya le había entregado al hombre. Tengamos cuidado, porque mucho pueblo puede escuchar el susurrar de la serpiente y a decirle: estás escuchando de Torá, cuidado, te van a engañar. Por ahí yo escuché un audio que se refirieron así de mí. Cuidado, porque está engañando a mucha gente. Eso es lo que hace la serpiente. No quiere que el pueblo del Abacadosh tenga vida a través de la Torá. ¿Por qué decimos que la serpiente le predicó gracia sin Torá allí, en el huerto? Porque le dijo: no morirás. Le dijo: serán como Dios. Ese es el evangelio de la gracia, quebrantamiento de Torá. Haz lo que tú quieras, ya no obedezcas Torá, porque eso ya no está vigente. Ese es el susurro de la serpiente en este tiempo, en muchas congregaciones. Y para eso está usted, para lanzar flechas, para derribar, para destruir, para desalojar todas esas falsas enseñanzas. No solamente para que sea un oidor, sino para que sea una voz profética de la verdad. Porque este sigue siendo la misma predicación de este tiempo. Predicaciones contrarias a las palabras del Todopoderoso, diciendo que la Torá está abolida. Y usando a Yeshua, diciendo: Yeshua ya pagó por nosotros. Tengamos cuidado, ¿verdad? Usan el nombre de Yeshua en falso para decir que Yeshua abolió la Torá. Y ya leímos el pasaje donde él dice: yo no vine a abolir la Torá ni los profetas, yo vine a cumplir. ¿Sabe qué representa la serpiente? La serpiente representa una simiente muerta. La Torá representa la simiente de vida. La Torá es el árbol de vida. ¿Qué están recibiendo todos aquellos dentro de las congregaciones a donde se lleva a quebrantar la Torá? Donde se lleva a quebrantar los mandatos del Todopoderoso. Están ministrando una simiente de muerte. Pero usted es portador de vida. Usted que ahora conoce la verdad. Usted que ahora, ¿verdad?, ha sido revelada la verdad a su vida. Usted es un portador de vida. Al comer la simiente de la desobediencia, ¿qué pasó en el hombre y en la mujer? Cambió la simiente, se vio adulterada. Y eso es lo que pasa en muchas congregaciones, o en la mayoría de las congregaciones, o en todas las congregaciones a donde se ha rechazado la Torá. Y no porque el Padre no les haya dado el mensaje a muchos pastores. Muchos pastores han sido ya anunciados por el Abba que es tiempo de volver al principio, que es tiempo de volver al camino correcto. Pero muchos levantaron una muralla. Muchos levantaron, ¿verdad?, un cerco de protección para ellos, para no permitir que llegue la verdad.
Y al no llegar la verdad a sus vidas, siguen siendo esclavos de la serpiente, siguen siendo esclavos de la mentira. Vamos a ver el verso 7 de Génesis 3. Dice: entonces los ojos de ambos fueron abiertos, y ellos se percataron que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Cuando yo veo en el original la palabra desnudo, que es eirón o herón, significa desnudez, descubierto, desnudo. Y esta palabra tiene una raíz primaria, ¿verdad? Porque en hebreo es así, así es como vemos las palabras. Tiene una raíz primaria que es Aram. ¿Y sabe qué significa Aram? Significa ser astuto. Desnudo, como dice que se vieron Adán y Eva cuando comieron del fruto del árbol que no podían comer, desnudo y astuto, como lo que es la serpiente, tienen la misma raíz primaria Aram. Lo que nos da a entender que el hombre, al comer del fruto que no debía de comer, ese fruto del conocimiento del bien y el mal, ¿qué es lo que pasó en el hombre? Adquirió la naturaleza astuta de la serpiente. Adquirió esa naturaleza. Y esa naturaleza trajo un cambio en su genética. Hubo una mezcla entre lo puro, entre lo limpio que el Todopoderoso había puesto en el hombre. Se vio mezclado con lo que trajo la serpiente. Se degeneró su simiente. Podemos decir que cayeron de la gloria de Yahvé, porque dice que estuvieron desnudos, ¿verdad? Allí ellos murieron. Literalmente, no murieron de forma física, pero ¿sabe qué? Cayeron de la gloria del Abba. Fueron expulsados del huerto. Y eso es lo que busca la serpiente del pueblo del Abacados, que sean expulsados. Allí ya no se va a cumplir lo que dice Salmos 91, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Aquí ya no estaba Adán morando bajo la sombra del Shaddai. ¿Por qué? Porque quebrantó un mandato. La serpiente, con su astucia, presentó una Torá, ¿verdad?, restrictiva. Una Torá que causaba opresión, porque les presentó así. Ah, no, te ha dicho que no puedes comer. No, eso no es así. Mi amiguis Eva, eso no es así. Para que se rían un poquito, los veo como serios. Amiguis Eva, coma nomás. Mira, te invito a mi congregación. Aquí hay luces. Aquí sí hay fuego. No va a pasar nada si tú estás recibiendo enseñanzas de Torá. Ven que no vas a morir. No te va a pasar nada. Amiguis, ven, te invito. Pero resulta que hubo una mezcla, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la serpiente. Ay, no, vea, es que esos que están en raíces hebreas, todo te prohíben. Ya no puedes hacer nada en Shabbat. Ya ahora hay mucha restricción. Mira, nosotros somos libres ahora, como dice la religión. En Cristo somos libres. Ya no te vuelvas a esclavizar. No obedezcas Torá. Cuidado, el susurro de la serpiente. Porque eso es lo que hace la serpiente. Te muestra, ¿verdad?, que te están dando un evangelio restrictivo. La serpiente en este tiempo usa su astucia, ¿verdad?, para decirte, eso es la ley. Eso es la ley. Y te muestra como algo represivo para ti, que causa muerte. Ya no, esa es la Torá de muerte. Tú ya no debes de escuchar eso. Por eso necesitamos conocer la verdad. Porque si no,
si escuchamos el susurro de la serpiente, va a llegar a nuestra nefesh, a nuestra alma, y nos va a dejar, ¿qué cosa? Con dudas. Y cuando la serpiente ingrese el veneno de la duda, más adelante, ahí cae el creyente. Por eso es que tenemos que tener conocimiento para que no nos dejemos engañar. Porque eso es lo que hace. La serpiente también es engañador, embaucador. Y eso es lo que anda buscando. Ah, no, ya no, ¿para qué? No escuches eso. El sistema babilónico, eso hace en este tiempo. Hasatán, ¿verdad? Mostró el sistema babilónico cuando se rebeló contra el Todopoderoso. Y cuando se rebeló en los cielos contra el Todopoderoso, ¿qué pasó? El sistema babilónico tomó forma en la tierra. ¿Por qué? Porque el sistema babilónico es el que va en contra de la Torá, como ya hemos venido estudiando. Pero a ese sistema babilónico es lo que muchos siguen. El evangelio de la gracia, quebrantando los mandatos. El susurro de la serpiente, eso ya no está vigente. Eso ya no escuches. Y eso es lo que usted no puede permitir que llegue a su vida. Al adquirir la naturaleza de la serpiente, ¿qué mostraron ellos? Aquí vamos a ver algo importante. Ellos mostraron por sus palabras lo que entró en ellos. ¿Y qué entró en ellos? Una simiente de maldad. ¿Recuerda lo que ellos hicieron? Ellos comenzaron a culpar. Cuando les dijo, Adán, ¿verdad? ¿Dónde está? Cuando escucharon la voz. Y él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé a no comer? El hombre dijo, la mujer que me diste conmigo me dio del árbol. Y la mujer dijo, ay, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué entró en ellos? Ellos se hicieron mentirosos. Entró mentira. Querían ocultarse del Todopoderoso y comenzaron a culparse el uno al otro cuando fueron confrontados por el Todopoderoso. Esa misma simiente se mueve en muchos en este tiempo. La mentira. Y todo aquel que miente no es hijo de Yuhei Bajei. Así guarde Shabbat. Así estudie Torah. Si es mentiroso. Yeshua le dijo, ustedes son hijos de Hasatán. Son hijos porque de lo suyo hablan. Porque es mentiroso desde el principio. Un mentiroso no es hijo del Todopoderoso. Ah, pero la simiente de la serpiente nos enseña que es una mentira blanca. Ese es el susurro de la serpiente. Todo aquel que hace mentira, que dice mentiras, no es hijo del Todopoderoso. ¿Sí? Y cuando fueron confrontados, no se arrepintieron. Buscaron culpables, el uno al otro. Así también pasa en este tiempo. Así también pasa. ¿Por qué? Porque hay manifestación de esa simiente. Porque no reconocemos nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros errores, sino que buscamos culpables. Mientras nosotros no nos arrepentimos, no vamos a alcanzar misericordia. ¿Verdad? Las Escrituras dicen que Satán es homicida y padre de mentiras desde el principio. O sea que un mentiroso, ¿hijo de quién es? Si hay un padre de las mentiras. Por eso estamos viendo hijos de Yahvé o hijos de Hasatán. No hay más. No hay otro punto. Solamente hay dos clases de hijos. Y esto nos trae a nosotros una reflexión.
Porque si en nuestra vida todavía hay mentirillas, esas tienen que salir. Esa es la lucha que tiene usted ahora, esa batalla. Porque si queremos ser hijos, tenemos que ser santos como Él es santo, como dice la Escritura. Porque de lo contrario, nos envía a la otra categoría, hijos de Hasatán. Por eso es mejor la verdad antes que encubrir una mentira o buscar culpables, ¿verdad? Las Escrituras eso lo dicen. La Torá o instrucción adulterada es igual a mentira y provoca muerte. Por eso hay muchos en las congregaciones en estado de muerte. Por eso Ezequiel dice, todo este valle de huesos secos es la casa de Israel. Había quebrantado Torá. Y el quebrantamiento de la Torá nos lleva a una condición de muerte. Aunque no sea física, pero nos lleva a una condición de muerte en las áreas de nuestra vida. Y muchas veces no sabemos por qué nos pasa. En Juan 8:44, Yeshua dice, ustedes son de su padre, el acusador, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Qué estaba hablando aquí Yeshua? ¿De qué principio estaba hablando Yeshua? Que desde el principio no se ha basado en la verdad. Y muchas veces esto se predica y no se entiende. ¿Por qué? Porque desechamos la Torá como el árbol de vida. Porque no queremos obedecer las instrucciones. Si Yeshua dice que no se ha basado en la verdad porque desde el principio miente, es porque desde el principio introdujo un quebrantamiento a las instrucciones del Todopoderoso. Y hoy esa misma falsa instrucción adulterada se mueve. Eso es lo que provoca la simiente de la serpiente, ¿verdad? Esa falsa instrucción adulterada altera la simiente divina, la cambia por esa simiente de la serpiente que trae mentira, que lleva a quebrantar los mandatos. ¿Y sabe algo? Muchos piensan que, no, yo no obedezco Torá. Trae consecuencias. Mire usted toda la contaminación que tenemos en este tiempo. Los que quebrantan Torá saliendo a defender marchas por la ideología de género, porque no se aprueben leyes. Pero, ¿y ellos cómo están? Por eso usted y yo somos luz para anunciar la verdad. Los abortos planificados van en contra de la Torá. Todo lo que es planificación familiar, eso no es un método anticonceptivo, es un método abortivo. La idolatría, ahí está ídolos, costumbres, perversión sexual, brujería. Todo trae consecuencias. Tanto el hombre como la mujer, Adán y Eva, quedaron con su ADN contaminado. Y todavía aquel que quebranta Torá sigue con ese ADN contaminado. Porque no es solamente escuchar, es escuchar y obedecer. No solamente es decir, yo sí guardo Shabbat, pero sí me gusta todavía un asado de cerdo, los camarones al ajillo. Así no es, amada familia. Solo hay una manera de corregir este daño genético y es a través de obedecer la Escritura, a través de obedecer correctamente la Torá, no solamente con lo que me gusta,
con lo que yo creo, con lo que yo pienso que es así. Esto no es como nos enseñó la religión. Venga que vamos a orar por usted para esa maldición generacional. Yo le decía en esta semana a la ministra Soraya, nosotros no vamos a engañar a la gente. No le vamos a decir, ay sí, hermano, vamos a orar por usted. No, usted tiene que decirle, hermano, usted va a sanar cuando comience a obedecer la Torá. Porque no podemos ni engañar a las personas ni pasar el tiempo. Al que le gusta escuchar la verdad, bien. Y al que no le gusta, sira. A Yeshua también lo abandonaban. Los que seguían a Yeshua también se iban. Pero no podemos engañar. Nosotros ahora somos de la simiente verdadera. Nosotros ya conocemos la verdad. Ya no podemos estar engañando a la gente. Antes, cuando no conocíamos, creíamos que todo era adoración. De ayuno 40 días. Si va a ayunar 40 días por un transgresor, lo que va a hacer usted es pasar hambre. Así que mejor no ayune. Se va a enfermar. Dígale al transgresor que haga teshuvá, que vuelva de sus malos caminos, comience a obedecer Torá y va a tener liberación y sanidad. Solo con esa manera se va a corregir el daño genético. Todo lo que ha venido como maldición a la vida de un creyente se va a corregir a través de la obediencia a la Escritura, la obediencia de forma correcta, obedeciendo la Torá, obedeciendo los profetas, obedeciendo a Yeshua que predicó Torá. Porque a veces queremos obedecer a Yeshua, pero como no entendemos Torá, ¿verdad? Escuchar y obedecer a la serpiente desencadenó una división y una lucha de simientes, que eso continúa hasta ahora. Recuerde que dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Esta aplastará tu cabeza y tú herirás su calcañar. Hay una división, una lucha entre esas dos simientes, ¿verdad? Vamos nuevamente, rápidamente a Juan, donde estábamos leyendo, a la carta de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice, nadie que tiene a Yahvé como su padre practica el pecado, porque la cera plantada por Yahvé permanece en él. Esto es, no puede seguir pecando porque tiene a Yahvé por padre. Qué hermoso. Entonces, mire lo que dice, ¿verdad? La carta. Y recordemos que Yeshua les dijo a los fariseos que tenían a Satán por padre. ¿Por qué les dijo esto? Porque eran transgresores de la Torá. Y Juan en esta carta lo vuelve a decir. Nadie que tiene a Yahvé como padre sigue transgrediendo la Torá. Porque si yo soy hijo, camino en obediencia al Padre. Allí es como se reconocen los hijos. No por hacer una oración repetitiva, no por ser escuchador nada más, oidor de Torá, no por guardar Shabbat hoy, pero el domingo irme a comer unas costillas de cerdo, los camarones al ajillo y todo lo que está prohibido por la Torá. ¿Verdad? El que tiene a Yahvé como su padre ya no transgrede la Torá, porque hay una cera, una semilla del bien plantada en esa persona. Ese creyente camina en obediencia porque sabe quién es su padre. Y cuando tú sabes quién es tu padre, cuando tu padre te reconoce, tú puedes acercarte y pedirle. Porque cuando el hijo clama, el padre responde. Porque cuando el hijo pide, el padre da. Pero si hay una mezcla, ¿a qué padre estás clamando? Si hay una mezcla allí, el padre va a decir, no. Como le dijo Yeshua a los fariseos, tú eres de Hasatán. Tú no eres mío, yo no veo mi simiente allí. Entonces, los hijos obedecen al padre. Veamos el verso 10. Así es como distinguimos claramente, mire, distinguimos
Porque de pronto dirán, ay, qué dura la profeta esta palabra que ha traído hoy. ¿Cómo va a decir a la gente que es hija del diablo? ¿Verdad? Yeshua le dijo a los fariseos. Parece dura la palabra, pero escrito está. Dice el verso 10 de Juan 3. Así es como distinguimos claramente entre los hijos de Yahvé y los hijos de Satán. O sea, no hay más. Hay dos clases de hijos. Y se distingue claramente. O sea, usted los puede reconocer. Todo el que no continúa haciendo lo justo no es de Yahvé. O sea, el que sigue pecando, ese no es hijo. Asimismo, cualquiera que no continúa amando a su hermano, no es de Yahvé. Tremendo. Aquí ya no solamente es obediencia a la Torá, ¿verdad? Sino, ¿cómo estás con tu hermano? ¿Cómo estás con tu hermano? Si tú no amas a tu hermano, sino que te enojaste con el hermano, le bloqueaste del WhatsApp, le bloqueaste del Facebook, si te enojaste con tu hermano porque te hizo una reprensión, porque te corrigió, porque te exhortó y guardas rencor en tu corazón, tú no eres hijo de Yahvé. Estoy parafraseando, pero así está escrito. Tú no eres hijo de Yahvé. Si tú hace 6 meses atrás decías que lo amabas, pero ahora porque te exhortó lo bloqueaste, porque te exhortó ya no le hablas, tú no eres hijo de Yahvé. Puedes estar escuchando Torá, puedes estar en una comunidad israelita, pero si tú tienes eso en tu corazón, tú no eres hijo del Abacados. Fuerte, pero así está escrito. Cualquiera que no continúa amando a su hermano no es de Yahvé. ¿Y por qué dice no continúa? Porque muchos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, ¿cómo amaban a su hermano? Pero resulta que por algo se enojó y lo dejó de amar. Ese no es hijo del Todopoderoso, ¿verdad? Eso dice. Y aquí podemos ver que solo hay 2 tipos de hijos. La Escritura no habla de católicos, cristianos, protestantes, de ninguna religión. Habla que hay 2 tipos de hijos. Hijos de Yahvé o hijos de Satán. Hijos de luz, hijos de la simiente del bien, o hijos de la oscuridad, hijos de la simiente del mal. Muchos piensan que Yeshua trajo un evangelio diferente, ¿verdad? Al que lo que fue el principio. Muchos dicen, ya no, el Nuevo Testamento, eso nomás debes de escuchar, eso nomás predica. Y tenemos desconocimiento de la Torá. Necesitamos conocer el principio para conocer la verdad. Tremendo. ¿Y sabe por qué Juan dijo esto? Vamos a leer el verso 11 rapidito. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Conoce usted el principio? ¿Conoce la Torá? Vamos a ver Levítico 19, 17, 18. Esto no fue nada nuevo que trajo Yeshua. Ya estaba escrito en Torá. Dice el verso 17 de Levítico 19, no odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente, para que no cargues pecado por causa de él. No tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo. Más bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. O sea que cuando Yeshua dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, él no vino a traer nada nuevo. Era lo que desde el principio ya estaba escrito. Ya estaba en la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando nosotros rechazamos la Torá y decimos, no, eso ya fue abolido, solo hay 2 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero eso está desde el principio. ¿Cuánta falta hace al pueblo conocer la verdad y sea libre de la simiente de la serpiente, que trajo un evangelio transgresor de Torá? Vamos a ver el verso 12, rapidito, de Juan. No como Caín, que era del maligno y asesinó a su propio hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus propias obras eran malignas y las de su hermano
eran justas. Es tremendo. Aquí, ¿qué nos muestra esta escritura? La condición espiritual o la genética que tenía, ¿verdad? Allí Caín era la descendencia de Adán. Allí se mostraba la genética. Entonces, cuando alguien odia a su hermano, así esté en raíces hebreas, así esté escuchando Torah, así esté guardando Shabbat, si odia a su hermano, tiene una genética diferente a la del padre. Una genética de Caín, del mal. Caín era del maligno porque asesinó a su hermano. Es decir, sus obras eran el fruto, ¿verdad?, de lo que dio de esa simiente que tenía, una simiente corrupta, una simiente del mal. Entonces, a veces nosotros decimos, pero qué mal es esa persona, pero muy mala, muy mala. Allí dentro se está moviendo una genética del mal. Allí dentro hay una genética, ¿verdad?, de la serpiente. Las obras de Caín eran malas porque tenía simiente de muerte. Recordemos que la Escritura dice que a los seres humanos se nos conoce por los frutos. ¿Cuál fue el fruto de Caín? Simiente de la serpiente, una genética del mal. El árbol también se lo reconoce por su fruto. Podemos predicar muy lindo, podemos tener muy buenas obras, pero si mis frutos hablan algo diferente, no hay una simiente buena. Recordemos que Caín salió del mismo vientre biológico, ¿verdad? Pero la naturaleza espiritual era diferente. Así también se ve en las familias en este tiempo. Pueden haber salido del mismo vientre de la madre, pero la genética espiritual es diferente el uno del otro, no van a ser iguales. Porque a veces dicen, ay, pero mira qué malo, el hermano acá esto y el hermano, sí, pero aunque sean del mismo vientre biológico, la naturaleza espiritual del uno es diferente. Caín dice que era hijo del maligno porque había iniquidad en él y su genética, su tendencia era desobedecer la Torá. Hoy quizás sea usted el único que en su familia está obedeciendo Torá. Quizás los otros no. Son hijos del mismo vientre, pero ya hay una genética diferente en usted, ¿verdad? Abel era de una simiente buena. ¿Por qué? Porque obedecía Torá. Sus obras eran buenas. Cada uno de nosotros, cuando comenzamos a obedecer la Torá, pasamos de muerte a vida. Cuando entramos bajo ese pacto del Todopoderoso, a través de la obediencia a la Torá, por medio de Yeshua, no porque es una repetición vana, no es así. Vamos a leer los últimos versos de Juan, de la primera carta de Juan. Dice, no se preocupen, hermanos, si el mundo los odia. ¿Cuánto nos odian? Nosotros, por nuestra parte, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque seguimos amando a nuestros hermanos. O sea que nos odian, sí, como dice la Escritura, pero hay algo que debemos de tener como gozo, como regocijo, que hemos pasado de muerte a vida. Y también, si seguimos amando a nuestros hermanos, dice el verso 15, todo aquel que odia a su hermano es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. O sea que arreglarnos, ponernos a cuentas con nuestros hermanos, en nuestra familia. Porque de lo contrario, dice que el que odia a su hermano es asesino. Si hay odio, si hay rencor, si hay rechazo, y ningún asesino, así esté escuchando Torah, así se esté congregando en una quejilá, no tiene parte con Yeshua. Cuando hacemos teshuvá, retorno o regresamos al camino de la verdad, somos rescatados del pecado y de la muerte. Recuerde algo, somos salvos no por obras,
No, porque si fuera por obras, imagínese si nuestras obras son malas. Cuando las obras de una persona, de un ser humano, son malas, hay consecuencias negativas para esa vida. Hay manifestaciones de las consecuencias en la vida de aquellos que todavía tienen esa simiente de la serpiente. La más grande consecuencia que pasa el ser humano en este tiempo son las enfermedades. En las Escrituras, cuando leemos, ¿verdad?, la Torá, vemos que el pueblo de Israel, en su paso por el desierto, ellos allí no decían voy donde el médico. No, allí no había enfermedades, sino aquellas que se producían, ¿por qué? Por desobedecer Torá. Hemos visto estos días, ¿verdad?, de la lepra. La lepra era por murmuración. Quizás muchos dirán en este tiempo, pero ya ahora nadie se enferma de lepra por murmurar. Yo le quiero decir algo que yo recibí del Padre. La lepra era visible en el cuerpo del ser, de aquellos que murmuraban. Hoy hay muchos tipos de lepra en los cuerpos. Es decir, hay enfermedades en el cuerpo de muchos a causa de la murmuración. Las plagas eran también por desobediencia. Es decir, las enfermedades se producían únicamente por causa ¿de qué? Del pecado. Y mucha gente dice, no, ya no hay maldiciones. Maldiciones, ¿por qué es la palabra maldición? Le va mal. Va mal su salud, va mal sus finanzas, va mal el matrimonio, va mal. ¿Sí? Muchos toman de la Torá a conveniencia como un amuleto. Aún los transgresores, aún los que odian y rechazan la Torá. Y ellos toman, yo me acuerdo tanto cuando vino la pandemia, a veces lo publicaban, los muros de los Facebook eran llenos de Éxodo 15:26. Yo soy tu sanador, pero tomaban solo lo que les conviene. ¿Qué dice ese verso bíblico? Voy a leerles. Yahvé dijo, si tú escucharas atentamente la voz de Yahvé tu Elohim, primero, escuchar, haces lo correcto, prestas atención a sus mandamientos, observas sus estatutos, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé tu sanador. O sea, la Torá no es un amuleto de protección para sacarle solamente lo que me conviene y así llevar al pueblo a prédicas almáticas. Declare que el Todopoderoso es su sanador. La gente, ¿pero qué dice lo demás? ¿Cuál es la instrucción para que Él se manifieste como Yahvé Rafa, como mi sanador? Hay una condición. Eso no es por declarar, por decretar, porque yo digo, establezco y no. Eso no es así. Hay una condición para que el Todopoderoso se manifieste como Yahvé Rafa, como tu sanador. Si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Elohim, haces lo que es correcto, prestas atención a sus mandatos, cumple sus estatutos, allí no te afligirá con ninguna de las enfermedades. Y ahí sí dice, porque yo soy tu sanador. O sea, yo ni siquiera tengo que ir a buscar al médico. ¿Para qué médico si Él es mi sanador? Ahí es cuando se hace viva la palabra en mi vida, cuando camino en obediencia. No podemos tomar la Escritura como un amuleto de protección. Las promesas se hacen vida en quien vive la palabra, en quien vive en obediencia. Muchos solo están tomando las bendiciones de la obediencia que están escritas en la Torá, en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Allí habla de las obediencias, de las bendiciones de la obediencia, pero se olvidan de las consecuencias que están allí más abajito, en el verso 15 en adelante. Eso no lo toman, eso no lo predican, eso no lo enseñan.
Las instrucciones no son para tomarlas a conveniencia, sino para obedecerlas. Yo no voy a leer todo Deuteronomio, usted lo leerá en su casa, pero le voy a leer rápidamente unos versos. En Deuteronomio 28:21, ¿verdad? Una consecuencia era mortandad. En Deuteronomio 28:27 dice, herirá con tumores, úlceras y sarna. En Deuteronomio 28:28 dice, con locura, ceguera, turbación de espíritu. En 28:35 dice, pústulas en piernas y rodillas. Es tremendo. ¿Será que entonces esto no se está cumpliendo ahora porque ya no está vigente la Torá? ¿Será que entonces esto ya no es para este tiempo porque no está vigente la Torá? No nos dejemos engañar por el susurro de la serpiente. Estas maldiciones siguen tan vigentes. Si no, no veríamos mortandad. Si no, no hubiésemos visto lo que vino del COVID ahora último. Si no, no veríamos tantas enfermedades. Turbación de espíritu. ¿Cuánta gente está atormentada y los llevan al suicidio? ¿Cuántas personas están con turbación de espíritu? Lea usted allí. Entonces, ¿verdad? Las enfermedades vienen a causa del pecado, de la desobediencia a la Torá. Voy a tomar un pasaje rápidamente, Mateo 9:5, que dijo Yeshua. Díganme, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? ¿Por qué dijo Yeshua esto? ¿Sabe por qué? Porque las multitudes solo buscan ser sanos. Porque el falso evangelio de la gracia sin Torá solo enseña eso. Venga, noche de milagros, día de milagros. Pero lo que ignora el pueblo es que la sanidad llega a causa de abandonar el pecado y de caminar en obediencia a las instrucciones del Todopoderoso. Todos buscan sanidad, pero no quieren dejar sus malos caminos. Esa es la condición de el pueblo creyente en este tiempo. Jesús expulsaba demonios, sí, porque también ahí habían atormentados, endemoniados, y los expulsaba para que sean sanos de enfermedades que traen esos espíritus malignos. Eso dice Lucas 9:42. Aun cuando el hijo se acercaba, el demonio lo derribó a tierra y lo sacudió con un ataque, pero Yeshua reprendió al ruag inmundo, sanó al niño y se lo entregó al padre. Entonces, mire, la enfermedad tiene un origen espiritual. La verdadera sanidad de las enfermedades se va a producir por causa del teshuvá en la vida de esa persona, por un arrepentimiento genuino en la vida del creyente, volver el corazón al Padre, pero en obediencia, no con llorar y decir, ay, yo me arrepiento, no. Muchas lágrimas solamente son de arrepentimiento, no, sino de remordimiento. El Padre no quiere que nadie sienta remordimiento de su pecado, sino arrepentimiento que vuelva su corazón a Él en obediencia. Allí se va a completar la obra perfecta de nuestro Adón Yeshua en cada uno de nosotros. Y quiero dejarles este mensaje, porque usted va a ser un portavoz para su familia, para sus amigos, para los que están a su alrededor. Muchos han buscado salida rápida a las enfermedades. ¿Y sabe qué hicieron? Buscaron a la serpiente. Muchos buscaron salida rápida a los problemas en el matrimonio, en la salud, en las finanzas, y buscaron a la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Buscaron a brujos, buscaron a hechiceros, buscaron a agoreros, a encantadores. Eso ha buscado mucho pueblo del Abacados. Y piensan que con haber hecho una oración, o muchos con estar escuchando Torá, pero sin una completa obediencia,
van a ser sanos. Así no es. Eso es lo que el Todopoderoso quiere hacer en esas mesas de paz en Ecuador. Traer sanidad, liberación, porque cuando hay sanidad, el pueblo es libre. Pero tiene que arrepentirse de sus malos caminos, de la búsqueda que hicieron a la serpiente a través de brujos, hechiceros, agoreros, encantadores. En segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 2, voy a leerles rápidamente. De un rey buscó a la serpiente, buscó a un brujo, a un agorero. Dice, en Samaria, Ocosías cayó del balcón de su aposento alto y enfermó. Entonces envió mensajeros diciéndoles, vayan a consultar a Belcebú, el dios de Ecrón, si he de ser sanado de esta mi enfermedad. Entonces un ángel de Yahvé dijo a Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes acudan a consultar a Belcebú, dios de Ecrón? Por tanto, así dice Yahvé, no volverás a bajar de la cama a la cual subiste, sino que morirás irremisiblemente. Después Elías se marchó. Cuando volvieron los mensajeros ante Ocosías, Ocosías le preguntó, ¿por qué han vuelto? Ellos le contestaron, un varón subió a encontrarnos y nos dijo, regresen, vayan ante el hombre que los envió y díganle, ¿acaso no hay Dios en Israel para que hayas enviado a consultar ante Belcebú, dios de Ecrón? Por tanto, así dice Yahvé, no volverás a bajar de la cama a la cual subiste, sino que morirás irremisiblemente. Eso es las consecuencias que muchos están pasando. Y esto sí les digo lo revelado por el Abba. Matrimonios que están muriendo, otros que ya han muerto irremisiblemente. Finanzas, enfermedades que les ha llegado a la vida de muchos. ¿Sabes por qué? Por consultar a quien no debieron consultar. Porque así como en este tiempo, Ocosías, el rey, cuando se enfermó, él olvidó al Dios de Israel, al que traía salvación, al que traía sanidad, al que podía ayudarlo, y envió a consultar. ¿A quién? Al dios de Ecrón, a Belcebú. En este tiempo se está manifestando la genética de la serpiente, donde han consultado, ¿verdad?, a brujos, hechiceros, agoreros. Y la serpiente con su susurro dice, no morirás. Esto es un baño con plantas. Y es un agorero, es un brujo, es un hechicero. El Padre trae consecuencias a todo aquel que pone su mirada donde no debe. Caminar en obediencia a la Torá, a las instrucciones, nos permite acceder a las promesas y a la obra de Yeshua. Muchos solo repiten este pasaje de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, ¿verdad? Dice, pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre Él y por su llaga hemos sido sanados. Esta es una promesa de sanidad completa para su pueblo. ¿Por qué no la veo yo en mi vida? Esa debería de ser la pregunta. Muchas veces fuimos a entregar nuestro dinero a Belcebú, al que lee las cartas, al que hace el trabajo, al que consulta a dioses extraños. Allí se quedó pactado, allí hubo un ligamiento, allí se abrió una puerta, allí hay un acceso legal. Es como que usted le dice, sí, aquí te entrego la escritura de mi casa.
esta es la casa. Y le dio un acceso legal cuando fueron a consultar a la simiente de la serpiente. Y eso ha traído consecuencias. Porque hay ministros, pastores, que aún con años predicando, están enfermos, postrados en sillas de ruedas. ¿Por qué no viven lo que dice Isaías 53, 4 y 5? ¿Por qué no viven lo que dice la Escritura? Algo está pasando. Algo tiene que romperse. Algo tiene que venir a nosotros, esa simiente de verdad, esa simiente que trae vida, en obediencia a la Torá, en obediencia completa, porque podemos decir que estamos obedeciendo, pero a medias. El Padre busca integridad en sus hijos. El Padre busca obediencia y no sacrificios. A mis hermanos de Ecuador, el Padre ha preparado este tiempo en esas mesas de Shalom, porque desde Ecuador empieza una restauración que luego va para otras naciones, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Costa Rica. El Todopoderoso está llamando a su pueblo a volver su corazón a Él en obediencia, no solamente por dejar el cristianismo y ahora decir que estoy en raíces hebreas. De nada sirve decir que estoy en raíces hebreas si no camino en obediencia al Dios de los hebreos. Amén.